Eh, Mi nombre es Jesús Becerra Carvajal, soy originario de La Libertad, aquí nací y aquí hice casi toda mi carrera de futbolista y actualmente radico aquí en La Libertad, aquí estoy todavía, gracias a Dios. Muy bien. ¿Desde cuándo inicia tu gusto por el fútbol? Yo creo que es toda la vida, toda la vida. Nosotros sufrimos o padecimos el no tener campo. Para algunas personas piensan que toda la vida ha estado el campo ahí. A lo mejor sí, pero se desbarató. Y nosotros jugar fútbol ya grandecitos era jugar en las canchitas, en la de la escuela o en la cantina. Así era nuestra vida. Pero yo infantil, cuando tenía 12 años, participé en la escuela porque se llevaban las competencias y fui seleccionado de aquí de San Blas. De hecho, al Ciruelo le tocó representar a San Blas, porque ellos fueron campeones y me invitaron a mí, al compañero Arnulfo, se llama, al que le dicen Chamuca de aquí de Navarrete. Chamuca, Él y yo participamos en esa. Y él, en una eliminatoria pasamos, le ganamos a Villahidalgo y a Santiago y fuimos a Tepí a jugar la final en aquellos días. Pero pues, siempre ha habido chanchullos para mí. eh, Nos metieron muchachos muy grandes para nosotros, pues. Muy grandes y nos pusieron una bailada buena. Ahí inicié, ahí inicié y ya con el tiempo, gente que yo miraba que jugaban fútbol, como el caso de Álvaro Samaniego, mi hermano Manuel Becerra, Ricardo, que no es que se quebró un pie, Felipón, Don Pancho, que le dicen, y Comino y mi hermano Toño, Cande, esos eran más chicos, Mero, que en paz descanse, eran más chicos, pero ellos jugaban en una juvenil. Y de- siempre salían para el lado de Santiago. Jugaba la libre, gente como Ricardo García, pues, Christian Richard, o Rich, Silvano y algunos profesores que vinieron en aquel tiempo, Cirilo, eso, y se iban a Santiago a jugar, y iban los juveniles, y se iban en el carro ejidal. Y yo iba de morro, pues, yo iba de morro, a ver y a ver, y ahí hacían mis retitas afuera, mientras que ellos jugaban, yo afuera en colonias, en la mapa, todo eso anduvieron en Pozo de Ibarra, todo el tiempo, todo, hicieron una campaña buena ok, entonces, desde que tú iniciaste, estamos hablando que fue como en la primaria, ¿no? Cuando ibas en la primaria, sí, cuando era en la primaria, sí. ok, desde ese momento era como participar en las escuelas, ¿no? En las Sí, escuelas. así era, ese era. A nivel ya como de que tú ingresas a un equipo, por decir, juvenil, que empezaron a salir y eso, ¿desde qué momento fue? Nunca jugué juvenil, porque no había canchas aquí, pues. Se fue siempre, se desbarató el campo actual de Ajá. a tiro. Entonces, en una época muy corta, el campo de fútbol estuvo con don Chayo Medina, desde el Zorro ahorita de David. Para allá para la ¿Para qué villa. lado? Ya estuvo muy pequeña, estuvo el campo de béisbol también, porque aquí se le prestó al señor Isai Ibarra para que sembrara, porque nadie jugaba aquí en el que es el béis. Y se Ujú. hicieron árboles, pues, y eso, se perdió el campo ahí. Y don Chayo prestó y jugaron béis unas 2 temporadas, yo creo. Y también el equipo de fútbol, que en ese tiempo jugaba, pues, las personas mayores, ¿verdad? Eh, Desde mi hermano Toño para arriba, Comino y esas personas. Y en ese tiempo se metieron al campeonato de Santiago, hicieron un buen papel, el Puente los eliminó al final, pero ya cuando yo entré tuvimos que meter un equipo en San Blas, el compañero Álvaro, el papá de Aarón, pues, el Cucho que le dicen. el Cucho. Eso, metimos un equipo a San Blas, jugamos como unos 3 4 partidos, pero jugábamos como en Guaricembo o en Navarrete de locales, pues, que no teníamos dónde. Y nos propusimos algunas personas y pedimos que nos dieran chance en el BEI. Y ahí se jugó un tiempo también, no sé si te han platicado. Tumbamos y con es el compañero Mero, Cande, Kilo, Comino, mi hermano Toño, Roberto Castellón, mi hermano Manuel, toda esa gente, mi hermano Abel.
Y abrimos. Ahí en el base. En el base nosotros abrimos. Manuel el Mocho, que venía siendo tío de Mero, tenía una camioneta y él nos prestó como una mediana rastra para que medio emparejáramos y ahí empezamos a jugar. De ahí estamos hablando de hace cuánto tiempo más o menos, hace cuántos años. ¿O cuántos años tenían ustedes? Yo creo que hace unos 43 años. Porque 43. yo todavía no me casaba. Yo me casé de 20 años. Tengo 62 ahorita. Entonces quiere decir que profesionalmente empezaste a jugar, digamos, como a los 20 años, ¿no? De 20 años por ahí. Desde ese momento ya iban fuera a otras poblaciones, a otros pueblos. Casi puro amistoso. Puro amistoso. Casi puro amistoso. Y no, en la gestión yo creo que de Ricardo Samaniego, cuando era comisario de Ejidal, que ya muchos se cuelgan que ellos propusieron el campo. Él propuso con el presidente municipal, Ismael. Ay, se me va el nombre, el apellido, pero era de acá de Mecatán. ¿Ya? Él fue el presidente municipal, él nos ayudó y él abrió el campo. Él abrió el campo. Una persona de Mecatán junto con... El comisariado de Ejidal era Ricardo Samaniego. Ah, don Ricardo Samaniego. Cuando ellos propusieron que ya abrían el campo y lo abrieron, lo dejaron así como lo conoce, así lo dejaron. Digamos ya público, pues. Sí, ya público. Y quedó bueno, suelta la tierra por mientras, pero se fue emparejando. Y en aquellos días, cuando yo me casé, me fui a vivir a Colorada. ¿Ya? Pero pues, huyendo. En aquel tiempo era huir, pues, con la esposa. Sí, eso era. ¿Ya? Y había una persona que vivía ahí que era el papá de Lugardo y eso, y él me llevó para allá. Estuve como un mes o dos. Y ahí jugaba el equipo de Colorado en el torneo de Villa Hidalgo. Y yo jugué unos 2 o 3 partidos. Y ellos se salieron, los de Colorado, porque iban en el último lugar, pues. Y nosotros fuimos, yo y mi hermano Toño, a pedir chance a Villa Hidalgo que nos dejaran de jugar la mitad de la temporada que quedaba, ¿verdad? Para jugarla nosotros. Y existe una foto, un día te la voy a presentar, por ahí está. Ya mire, existe una foto, el primer partido jugamos en La Goma. Lo perdimos 2-1, traíamos un traje de la América. Ajá. Es una foto así chiquita, pues de aquel tiempo, ¿eh? En la cual está Álvaro, está Kilo, Comino, toda esa camada. Hicimos un buen papel, calificamos, nomás que luego nos desclasificaron, pues. Entonces, todos ustedes, los que mencionas, se fueron a jugar con Colorado. No, se cambió aquí, pues. El torneo ya de ahí para adelante, la media temporada, la jugamos ya aquí. Ah, ok. Ya aquí. Nomás un muchacho de Colorado jugaba con nosotros. Él se vino a jugar para acá. Haz de cuenta, por así decirlo, se cambió la franquicia para acá. Sí, por así para acá, ahí sí. Órale. Jugamos 2 temporadas y de hecho, ahí en Villa Hidalgo, la gente todavía me dieron un reconocimiento hace 2 años. Un reconocimiento de las temporadas que yo estuve jugando ahí. Unas 3, 4 temporadas jugamos. Y ya se empezó a hacer el torneo aquí en San Blas. Y para eso llegó el profe Güello. Lo que les comentaba la otra vez yo. Para eso llegó el profe Güello y se puso a jugar con nosotros. De hecho, hicieron un torneo en Navarrete y aquí se formaron 2 equipos. No hubo división, sino que había material, pues. Ajá. Y en aquel equipo llegó el profe Güello y jugaba mi hermano Manuel, mi hermano Toño, que hasta Bruno me parece, y Aristeo, y todos esos jugaban con ese equipo y nosotros acá jugábamos. Jugaba Chumpitá, Chelino, Goyito, era un equipo más bajo y los compañeros que de los Villas no los he oído mentar, como Temo, Chuma, esos vinieron. ¿No te acuerdas de ellos? Vivían donde está la tortillería enseguida. En ese pedazo que parece Baldión, está una casita donde están los alcohólicos ahorita. El que me suena, se me que es Chuma, ¿no es Chuma Villaseñor? Sí. Sí, esos vinieron y luego venía la Tusa también a jugar con nosotros. Y ahí jugaba Kilo, Comino, y yo y Pedro ya empezamos a jugar ahí. Casi de ahí inició. ¿Que ese vendría siendo que torneo municipal o...? No, nomás regional de aquí. Oh. Jugó el Chicote, el Espino, jugó los de allá de arriba, Fumatán y la Resolana, esos jugaron allá. Y Navarrete, claro, Guaristemba y eso, pues. Pero nada más estábamos dando como el inicio, pues. Nada más estábamos dando inicio. Desde ahí digamos que empezaban ya a hacer sus primeros pininos en el fútbol. Sí, así fue. Y los de aquí de La Libertad, el otro equipo,
se salió porque le hicieron un chanchullo ahí en el torneo. Y nosotros llegamos hasta semifinales. Nos tocó con Guaristemba nosotros, y Guaristemba tenía un equipazo, nos había metido 9 en el torneo regular. Nos había metido 9. Y Eddie, el de ahí era el portero, pero tenían pura gente de Tepi ellos, pues. Y se vinieron aquí en los cuartos de final, pues, como quedaban 8 equipos. Y les empatamos a 2, pero se hizo una batalla campal. Cuando por pregunta a los más viejos se van a acordar. Desde entonces ya había pleito entonces. Sí, se hizo una batalla campal porque en realidad fue un mala pitada del árbitro, pues, porque ellos no estaban ganando 2-1. Y en la jugada Eddie quiso salir, antes se usaba salir con el defensa y la dejaba salir al área. Nadie la podía pelear, pues, hasta que salía del área y ya el defensa se la devolvía si quería o salía para acá. Y yo estaba pegado ahí, y en lo que sacó él para acá, yo se la robé. Y la bola no salió del área, pues. Entonces era foul, pues. No. Foul técnico, no se valía, pues. Ajá. Y se lo metía, y empezó a maltratar al árbitro Eddie, y Mero le contestó, que cállate, que cuidado con otras palabras, ¿verdad? Y se empató a 2 el partido, pero se armó una... Y hubo, Campal, se puso fea la cosa. creo que se había escuchado algo así de esa vez, de ese pleito. Sí. Que fueron de los primeros Sí, partidos en aquellos años. En aquel tiempo, sí. Pues de ahí nos fuimos a jugar a Guaristemba el siguiente domingo. Así quedamos, 2-2. Y en el siguiente partido no se pudo jugar en Guaristemba, porque cayó un tormentón, ¿ya? Y dijeron, en Navarrete está más buena la cancha, y ahí lo jugamos. Y el partido se puso 1-0 del primero a favor de nosotros. Y la cancha la área estaba llena de agua, pues. ¿Ya? Con lagunas. Con laguna, normal. La portería de allá de Navarrete, la que está pegada al BEI, no, la otra. De los árboles. Esa estaba normal, pero la de acá. Y Comino le pegó un tiro casi de media cancha y el balón se fue. Pues Eddie siempre ha sido gordito. ¿Ya? No pudo llegar, le metió el segundo. ¿Ya? Y los vales que echaban chispas porque se suponía que nosotros no sabíamos jugar a comparación de gente que venía de Tepi, pues. Y eran como 7 o 8 de Tepi. O sea, casi era imposible que les ganáramos. Que nos habían metido como 9 en el torneo regular. Y eran los mismos, nosotros también éramos los mismos. Y se puso el partido 2-1 después. Y al final yo les metí un gol de fuera del área. Y con eso se armó el 3-1 y los eliminamos. Pero cuando venía yo para afuera, la porra de Guaristemba empezó a decirme cosas a mí. Empezó a decirme cosas. Y pensaban que se iba a armar otra vez, pues. Me tiraron pedradas. Ya estaba prendida la cosa, pues. Pero no, la gente de nosotros se hizo a un lado y no pasó nada, pues. Fíjese. Y eso fue lo primero. Y de ahí nació ya, que en ese tiempo hicieron torneo ensamblado, ya oficial, pues ya de ida y venida. Y jugamos como unos 2 torneos. La verdad que un poco mal, pues. Aunque no quisiéramos reconocer, los equipos de ensamblaje eran superiores. Eran superiores a nosotros. Y nosotros apenas estábamos dando pinino nosotros. Y yo te quiero platicar algo que gente ha pensado, que nosotros no teníamos técnica. Discúlpame. No se preocupe. No había quien supiera manejar el balón muy bien. El profe Güello vino en ese tiempo y él nos apoyó mucho. De que él tenía manera de que decía, vamos comprando un uniforme, yo lo pago y ustedes me lo van pagando poco a poco. Hay que traer balones. Y él los traía, pues. Y te decía que hicimos unos papeles un poco mal, pero nos empezamos a ubicar. El profe, de hecho, nos enseñó muchas cosas, ¿ya? Y 2 torneos no pudimos casi hacer nada más que a cuartos de final, a semifinal. Y en ese tiempo que el profe nos metimos todos, de hecho una alineación buena, diríamos en aquel tiempo, muy buena.
que a mi hermano Toño lo bajaron a la media cancha. ¿Ya? Él era delantero, pero cuando aparecimos yo y Pedro ya no hubo más delanteros, más que yo y él. Ya no había más. Se ponía en la portería Aristeo, el papá ¿de quién? ¿De Lenin? Papá de Lenin, Papá ¿sí de lo Lenny. recuerdas? Sí, sí. Ya. En la defensa estaba Cande, Bimbo y Mero. Y en los laterales jugaba a veces Ramiro Moza o jugaba Chon Castellón. ¿Ya? Y en la media cancha era lo más fino que teníamos en aquel tiempo, era el profe, mi hermano Toño y Panqué. Panqué. Panqué, el Sí, esposo de Martelena. sí, Panqué. Y a veces, un tiempo jugó Memín. Además que también se lastimó joven, pues. Y ya adelante jugábamos yo y Pedro. Y en la banca normalmente siempre jugaron, siempre estuvieron y como Everardo el Rayo, en paz descanse, él fue de los iniciadores también de este equipo. Chepito, el de la danza. Ajá. Y Camín estuvo con nosotros también en la banca. Y salían para todos lados y cooperaban para todos lados y siempre estuvieron dispuestos. Y no jugaban, a veces ellos no jugaban. ¿Ya? Pero les gustaba andar Les ahí, pues. gustaba andar con nosotros, sí. Y la verdad que hicimos un buen equipo y el campeonato no salió invicto porque aquí, cuando recién empezó el torneo, la cancha no estaba muy dispuesta, llegó el árbitro y llegaron los de un equipo y andábamos nosotros queriendo alinearnos apenas, pero es que había llovido, Ajá. ¿ya? Y se pusieron roñosos y nos dijeron que no jugaban y ese, el árbitro, yo también le dije al árbitro, sí, pero tomen en cuenta que tampoco ellos se han metido a la cancha, están todavía sin cambiarse. Y eso nos valió que salimos, nadie ganó, pero los dos perdimos, pues. Pero de ahí para adelante salimos invictos hasta que se acabó el torneo. Nadie nos ganó. Estamos hablando que fue el primer torneo. El primer campeonato también. El Primer primer torneo, campeonato que ganamos. primer torneo y primer campeonato, entonces. No, los otros dos torneos que te había dicho que no hicimos buenos papeles, pues. Ah, ok, entonces. Que no hicimos Ah, ok. buenos papeles. Eso, y ya ahí, ya se miraba el equipo fuerte. De hecho, entramos y nos tocó Guaristemba en los octavos de final. Y les ganamos 6-1, 6-0 ahí en Guaristemba y ya no vinieron para acá. Entonces, cuando entramos a semifinal, nos tocó con un equipo muy fuerte, que se llamaba Torino. Lo hicieron en un equipo especial, pues, el señor tenía dinero, venía siendo dueño como un bar que se llamaba Torino, por eso se llamaban así, ¿De dónde era ese de equipo? San Blas, de San Blas. Nos quedamos con puro equipo de San Blas, con la zona naval, con un equipo que se llamaba el Sedmar, que también era de la familia de Cande. Cande viene siendo de los mejores de San Blas de todo el tiempo, pues, o venía siendo, pues ya está como yo de viejo también. Y sus hermanos eran buenos, ese equipo estaba bueno, pero la zona naval les ganó. Y nosotros nos tocó con Torino. ¿Ya? Y ahí en San Blas empatamos a 2. Empatamos a 2. Y Torino venía de eliminar a Navarrete y pensaban que nos iba a ganar a nosotros, pues. Pero como nosotros éramos los líderes, vinieron al segundo partido aquí y les ganamos 3-1, me parece, o 3-2 por ahí, pero les ganamos, los eliminamos. Y en de este partido salió lastimado Kilo. En paz descanse también Kilo. ¿Sí lo recuerdas poquito? El papá de Bocho, No lo de recuerdo. Boni. No lo recuerdo, pero sí lo he escuchado hablar. Era hermano de Comino. ¿Ya? Kilo era defensa y el otro un vale vino a rematar y Kilo quiso sacar la bola y chocaron de cabeza y Kilo se lastimó el ojo fuerte y salió. Y Pedro se lastimó un pie. ¿Ya? O sea que quedamos débiles. ¿Ya? Cálmate. Sí, sí, sí. No me preocupes. Es que creo que se me hace difícil platicarlo porque
casi era imposible para nosotros. La zona naval tenía un equipo muy bueno, muy bueno. Y luego pura gente deportista, pura gente preparada, bien fuerte, pues. Y de hecho, pues, venían arrasando ellos también, pues. De hecho, ¿por qué quedamos en ellos con nosotros? Y yo he platicado. También los hombres lloran, ¿eh? No, Sí. usted no se preocupe por eso. Igual y eso lo puedo quitar. No, no, no hay problema. Yo lo he platicado a veces y casi siempre pasa. Ahí en ese torneo yo creo que Pedro se consagró. Se le vienen recuerdos, Sí. pero bonitos recuerdos, ¿no? Sí, la verdad sí. Este, yo y Pedro siempre como buenos amigos.